Buen día para todos, mi nombre es Laura Juliana Berrío Ramírez, estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas y voy a hablarles acerca de los aspectos generales en resonancia magnética. Voy a hablarles especialmente del movimiento de spin y de precisión. Voy a hablarles primero del movimiento de spin, que es aquel movimiento de un protón que gira sobre su eje y sobre sí mismo. Las partículas giratorias o con spin exhiben un movimiento magnético similar al de un cuerpo cargado eléctricamente que gira. Esta semejanza desaparece cuando vemos que hay un momento magnético de spin para partículas sin carga como los fotones. A continuación, vamos a ver una ilustración que explica la rotación o el spin de un protón. Tenemos que va la dirección del movimiento de spin igual que la dirección del campo magnético, va hacia el mismo lado. Como un ejemplo podemos imaginar que somos un patinador dando vueltas sobre sí mismo. Es cuando se gira rápidamente sobre sí mismo. Eso es el movimiento de spin, girar en el mismo lugar, en el mismo lugar, en el mismo lugar. Lo mismo sucede como por ejemplo con los trompos. Cuando gira rápidamente están haciendo un spin. Cuando hace este movimiento, eso es un movimiento de spin. Hablemos sobre el movimiento de precisión. El movimiento o frecuencia de la precesión son las veces que los protones o espines giran alrededor del campo magnético principal por segundo. En un campo magnético, los protones deben obtenerse del agua, tejido adiposo y muscular, y cada uno de estos tejidos contienen protones, obtiene una precesión de frecuencia diferente, es decir, cada tejido, sea hueso, grasa, músculo, órgano, entre otros, tiene una frecuencia diferente de precesión. Y en la siguiente ilustración vamos a explicar a más detalle el movimiento de precesión. Es este. Como ejemplo, podemos imaginar que estamos sosteniendo un trompo mientras gira y se inclina un poco. Notarás que aparte de dar vueltas, también gira en un círculo más grande. O sea, aparte de girar sobre sí mismo, él va a empezar a girar en un círculo más grande. Esto sería un movimiento de precesión. Debemos recordar que el spin es como dar vueltas rápidas en un mismo lugar y la precesión es como un giro adicional aún más grande que se suma al movimiento de spin. O sea, el movimiento de precesión no existiría sin el movimiento de spin. Voy a hablarles también sobre la magnetización longitudinal y transversal. Tenemos que la magnetización longitudinal es cuando los protones devuelven la energía al entorno molecular y se recupera la magnetización longitudinal, por lo que el intercambio energético es más ineficaz y el T1 es largo. Como ejemplo podemos imaginar imanes como pequeñas flechitas en un juguete magnético. Cuando las hacen apuntar hacia una misma dirección, eso es magnetización longitudinal. Todos están alineados y listos para atraer cosas. Y tenemos la magnetización transversal, que es un proceso que ocurre cuando la velocidad de la relajación T1 se representa mediante una curva exponencial. El eje vertical indica la cantidad de magnetización longitudinal y el eje horizontal el tiempo en segundos. Como ejemplo, tenemos que la magnetización transversal, podemos pensar en estos mismos imanes como flechas que se pueden girar. Si giras tus imanes para que miren hacia los lados en este movimiento, es como la magnetización transversal. Aún pueden atraer cosas, pero de diferente manera. Entonces, la diferencia principal es cómo apuntan las flechas magnéticas y si van de arriba a abajo son longitudinales y si van de lado a lado es magnetización transversal. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Diana Marcela Sánchez Moreno, estudiante del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAD, y hoy les voy a hablar de la jaula de Faraday. La jaula de Faraday es un implemento indispensable en resonancia, ya que es un objeto o es una jaula que rodea al resonador
y permite que no entren ni salgan ondas electromagnéticas. ¿Para qué o con qué fin? Es con el fin de que cuando se esté haciendo el examen o el estudio, no se vaya a distorsionar las ondas electromagnéticas que está produciendo el resonador durante el examen. Para esto, pues vamos a hacer una prueba de cómo funciona esta jaula. Entonces, aquí tenemos un radio, ¿sí? Sabemos que el radio emite ondas de frecuencia o funciona con ondas de frecuencia que viajan a la velocidad de la luz. Entonces, lo vamos a prender. Él funciona, como vemos, funciona. Y la olla va a ser las veces de la jaula de Faraday. Entonces, vamos a ponerlo, a prenderlo. Vamos a introducirlo. Y al taparlo vamos a ver que las ondas de frecuencia no se escucha la música, se distorsiona. ¿Por qué? Porque en este momento la olla está haciendo las veces de la jaula de Faraday, que no está permitiendo ni que las ondas electromagnéticas puedan salir, pero tampoco puedan ingresar. Mira que a sacarlo, él vuelve y funciona. Entonces, este es el fin de la jaula de Faraday. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Lina María Velázquez Duarte y yo les voy a hablar sobre los medios de contraste en la resonancia magnética. ¿Qué es la resonancia magnética? La resonancia magnética es un estudio que nos permite visualizar las estructuras óseas, blandas, vasos sanguíneos, vísceras y del sistema nervioso central del cuerpo humano. Este estudio se indica ya que los estudios más sencillos como lo son rayos X y las ecografías no permiten dar un diagnóstico certero, entonces se toma la resonancia como un estudio alternativo. Un medio de contraste puede definirse como una sustancia o un elemento, ya sea gas o sustancia hidrosoluble, que una vez inyectada en un vaso sanguíneo o en una cavidad del organismo del cuerpo humano, nos permite visualizar estructuras que no son normalmente visibles o que se observan deficientemente para así generar un diagnóstico certero. Los medios de contraste para la resonancia magnética son productos farmacéuticos que mejoran la diferenciación de la imagen de un tejido normal y dañado, permitiendo así valorar el estado funcional de los órganos y del flujo sanguíneo. Estas sustancias tienen la capacidad de acumularse en determinados tejidos, modificando temporalmente sus propiedades electromagnéticas, destacándolos así en las imágenes obtenidas por la resonancia magnética. Los medios de contraste se dividen en negativos y en positivos. En negativo tenemos lo que es el aire y de allí se derivan lo que son los lípidos y las piridonias. Y tenemos los positivos que son los liposolubles, hidrosolubles y los orgánicos yodados. Muchas gracias.